Hola, mi nombre es Alex Gutiérrez. Te doy la bienvenida a mi podcast al que llamo Superacción Personal. Aquí encontrarás información sobre desarrollo y superación personal, técnicas de coaching, liderazgo, trabajo en equipo y familia. Hola, me da mucho gusto poder compartir otro podcast, otra reflexión, otro episodio. El día de hoy quisiera hablar sobre un tema que en los pasados días atrajo poderosamente mi atención. Y concretamente es un problema a raíz de las tendencias y situaciones que se están dando en nuestra sociedad, el cual se denomina el problema del hombre niño o la mujer niña. Y esto tiene que ver más con una raíz de la psicología, se origina en la psicología, particularmente una psicóloga del siglo pasado llamada Marie-Louise Bonfrance, así como su maestro Carl Jung, ambos súper famosos psicólogos suizos, y hicieron unas particulares postulaciones de teorías que me resultan sumamente atractivas y que el día de hoy quiero compartir con ustedes. Mediados del siglo XX, justamente esta psicóloga Von Franz mencionaba cómo hombres y mujeres que alcanzaban la edad adulta, con cuerpos de adulto perfectamente formados, seguían sin madurar psicológicamente ni emocionalmente, permaneciendo atrapados en su edad de niños, en su edad de adolescencia. Esto, por supuesto, conlleva, según las palabras de esta psicóloga, un problema grave y serio que recrudece más en nuestros días. En términos de análisis, se comenta que estas personas que viven atrapados en su adolescencia psicológicamente hablando, tienden a desarrollar muchísimos problemas para adaptarse al entorno del día a día. De entrada hablamos de una dependencia a los padres. Mencionaba en esta información a la cual tuve acceso y que me gustó mucho, que existía más dependencia a la mamá, a la madre, por parte de los hombres, pero también de las mujeres dependencia hacia con los padres. Y esta dependencia tenía un origen en ciertos complejos, en ciertas situaciones vividas en su niñez, tanto como parte de la crianza que se tuvo, pero también como parte de una adhesión a esa protección paterna y materna por parte de los individuos que tienen este problema. En esencia, los cambios psicológicos que ocurren en la adolescencia, sabemos, hay inseguridad, eh, hay mucho, a veces un poco de egocentrismo y se tiende a hablar de que nadie le comprende al adolescente, se siente que fuera de él nadie le comprende, a veces tiende a comportarse agresivo, eh, se siente a veces invencible, que todo lo puede, que todo es fácil, tiende a cuestionar todo, descalificándolo de manera continua y constante sin analizar los fundamentos de los demás. Y de hecho está construyendo su identidad. Esto es parte de un proceso natural, biológico, que ocurre a raíz de los cambios hormonales, como lo sabemos, y también existe esa maduración en nuestra mente. Pero ¿qué pasa cuando como seres humanos adultos, físicamente, nos quedamos atrapados aquí? Bueno, el problema se denomina en latín el problema del puer eternus. Esto es en alusión a un dios de la mitología griega, me parece, donde existía un dios niño y que este dios niño pues toda su vida, algo así como el Peter Pan, ¿no? de nuestra cultura. Y decíamos, bueno, ¿qué es lo que puede empezar
a repercutir esta situación y qué es lo que lo propicia. Lo comentaré a continuación. En nuestro mundo occidental, las dificultades sociales provenientes de seguir perpetuando una condición así, donde hablamos de personas más allá de los 30 años que siguen al cuidado de sus padres, aunque muchos de ellos ni siquiera son capaces de reconocerlo, y ahorita vamos a ver por qué. Lo comentaré a continuación. No son capaces de ser independientes. No pueden crear la independencia por sí mismos, sino que al verse indefensos ante un mundo con el cual no tienen las herramientas para trabajar y poder salir adelante por sí mismos, buscan el cobijo de los padres. Concretamente, les mencionaba que a veces se da esto entre la hija con el padre o el hijo con la madre, o a veces puede ser la hija con la madre. Es diferente según aplique. Pero ¿a qué tenemos que profundizar un poquito más? Tenemos que profundizar para entender a qué se refiere este concepto. Sin lugar a dudas, estas personas se caracterizan por ser alguna especie de vagabundos pasivos en su vida. No hay un rumbo claro, no hay propósitos ni objetivos claros, y van cual veleros sin dirección, llevados por las olas a donde los lleve las circunstancias. Por supuesto que tienden mucho a buscar experiencias que les produzcan un placer momentáneo, pero tienden a apartarse de las cosas a los que es necesario generarse compromisos cortos, a mediano y largo plazo. Hay una situación aquí muy importante porque les cuesta mucho gestionar su estado anímico. Hay que entender que para crear, cuando tú tienes compromisos y crear responsabilidad para cumplirlos, tienes que saber gestionar tu estado de ánimo. No se puede decir, porque el día de hoy amanecí triste, amanecí cabizbaja, porque hoy no tengo ánimos, no voy a cumplir con mis responsabilidades, no voy a ir a trabajar, no voy a alimentar a mis hijos, no voy a hacer las cosas que son responsabilidades de mi día a día, solo porque no me siento al 100%. Bueno, si tú haces esto, entonces estamos en un gran problema, porque aquí estamos hablando que eres una persona intermitente y dependiendo de cómo sea tu estado de ánimo vas a lograr o no cumplir tus compromisos. Esto es definitivamente una incompetencia que te inhabilita para hacer frente a una vida auténtica donde habrá días buenos, habrá días no tan buenos, habrá días en los que tú puedas convertir en buenos, habrá días donde tú iniciaste bien y de repente cambiaron las situaciones, y esto puede ser, es parte del día a día, de la vida misma. Pero entendamos lo siguiente, este problema al cual estos psicólogos suizos hacían referencia es uno de los problemas que a muchos adultos hoy por hoy genera lo que se denominaba como trastornos emocionales prolongados, como ansiedad extrema, nervios constantes, angustia. Y lo más triste es que al verse los adultos en este tipo de situaciones, buscan cómo apagar los síntomas, cuando la ansiedad, los nervios y todo esto que estoy mencionando son síntomas en los que tu cuerpo te está hablando para que exista o busques la manera de que encuentres una solución de origen. Pero lo que hacen todos los medicamentos, que a veces son necesarios, eso es un hecho que son necesarios, es solo ayudarte a tratar los síntomas, pero no la causa raíz. La causa raíz definitivamente se requieren atención terapéutica muchas de las veces. Y es por eso que hoy por hoy la gente prefiere apagar el síntoma, pero no comprende que el ser humano está diseñado para que en sí mismo, tenga las sustancias necesarias a nivel cerebral para poder trabajar y lidiar con la ansiedad, los nervios y la angustia y la preocupación de manera natural. A veces se necesitan ayudas externas, pero el problema es cuando se genera una dependencia permanente y sobre todo cuando no buscas cómo corregir estos problemas de raíz.
a través de la terapia, a través de el trabajo con los psicólogos. Existe también un tema bien importante aquí para entender qué condiciones dan lugar a esta situación del puer eternus, que es justo el niño hombre, el hombre niño, perdón, y la mujer niña. Que el hombre que tiene un fuerte complejo con su madre siempre tendrá que luchar con la tendencia de convertirse en un puer eternus, es decir, en un hombre con tendencia y mentalidad de adolescente y de niño. Igual, la mujer es indistinto. Ahora, ¿qué entendemos por complejo? Bueno, el complejo sabemos que son las ideas, las emociones o tendencias que se encuentran reprimidas en una persona y que están relacionadas a un trauma o una experiencia vivida en el pasado, obviamente una experiencia negativa. Aquí es importante también resaltar lo siguiente: en la historia evolutiva de los seres humanos, las culturas, las tribus, remontándonos hace muchísimos años, había un rito de iniciación precisamente con el propósito de separar el vínculo madre e hijos. Las culturas o las tribus hacían este tipo de ritos de iniciación para precisamente marcar la separación en ese vínculo hacia de los hijos, hacia con los padres, y por lo tanto buscar que ellos maduraran y se convirtieran en personas independientes. Independientemente de la forma en la que estos ritos eran llevados a cabo, que eso no pretendo profundizar, la intención aquí era que se viera al individuo como una persona en la que a partir de ese momento saldría adelante por sí misma, por sí mismo, y de esa forma buscara una independencia. Sabemos que en nuestra niñez los padres son nuestros protectores, los proveedores. Hablo del padre en el rol de hombre. El padre es el protector, el proveedor, el que garantiza. Ahorita ya esto es diverso porque en nuestra sociedad a veces estos roles se invierten, o a veces las mujeres hacen frente cuando no tienen a su pareja que salga o provea de la manera que ellas esperan, y esto cambia, pero al final es un rol de los padres hacia con los hijos, proveerles, ayudarles. Pero hay una cosa bien importante que se ha olvidado en demasía en nuestra sociedad: esta parte que hace un momento hablaba de los ritos de iniciación para ayudarles a nuestros hijos a liberarse del vínculo materno y paterno para que salgan al mundo como adultos. Eso es lo que se está olvidando, porque ahorita hay una sobreprotección y esto va más allá de los estilos de padres. Esto tiene que ver con aspectos de cómo la sociedad, la historia de nuestra sociedad a lo largo de las décadas, siglos, ha ido transformando su vida y ha focalizado sus prioridades. Eh, Hoy por hoy lo que se está dando en nuestra sociedad es que muchos jóvenes que, repito, oscilan alrededor de los 30 años o quizás hasta más, carecen de la competencia para poderse enfrentar al mundo en sí mismos. Importante mencionar que tradicionalmente el hijo veía al padre como la fuente de ejemplo para decir: gracias a lo que veo en mi padre me voy a poder eh, entrenar en lo que necesito hacer afuera, ¿no? En lo que yo necesito para lograr impulsar mi independencia, etcétera. Pero cuando esto no sucede, no hay una referencia inmediata, y por lo tanto es muy difícil que por sí mismo se dé cuenta. El padre debería de trabajar con sus hijos para ayudarles a mostrar cómo es que hay que ganarse la vida, cómo hay que trabajar, cómo puedes recuperarte ante la adversidad y cómo llegar a ser un ejemplo, que hay algo a lo que merece la pena, merece el esfuerzo hacer para lograr una vida más próspera. Hoy por hoy se dice que las estadísticas, pues, sobre todo en Estados Unidos, se hablaba de que un 17% de hombres declaraban haber tenido una relación positiva con su padre en su juventud,
pero el resto de esta muestra, de esto que se hizo, que es la gran mayoría, estamos hablando de un 83% decía que había tenido situaciones de ausencia física o emocional con su padre. Entonces aquí ya se hizo una ruptura del equilibrio básico en lo que respecta a la naturaleza humana, porque ya no hay una figura que nos enseña a independizarnos de nuestros padres, a buscar esa autonomía. Y hay consecuencias que se pagan por eso. Los efectos de un padre ausente, pues también no solo tenían que ver con esta situación, sino que impactaban a que la madre, en este caso, tendía a ser más autoritaria en la crianza para compensar la falta del padre en la vida del niño, de la niña, pero por otro lado también tendría a sobreproteger a sus hijos. Y esto generaría, por consiguiente, una situación en la que los hijos sentirían que la que va a resolverles todo es la madre. Por eso se generaba esto. Esto puede cambiar, repito, porque no solo es de los hijos hacia con las madres, también puede ser hijas hacia con los padres, pero es solamente dar el ejemplo. Porque cuando falta el apoyo del padre hacia con la madre, ella crea un hambre emocional que intenta saciar con sus hijos. Carl Jung decía que esto se le conoce como la madre devoradora. Y esto es un concepto al cual habla de esa sobreprotección y ser una persona asfixiante y meterse en todos los aspectos de la vida de sus hijos, hasta en la crianza de los hijos, para sentir que está ayudando cuando está haciendo todo lo contrario. De hecho, las madres, como las definió este psicólogo Carl Jung, manipulan inconscientemente a su hijo para que siga dependiendo de ella hasta la edad adulta. Y hay muchas formas de que ocurra esta manipulación. Existen situaciones en las que la mamá o el padre, te digo, esto tiene que adaptarse a ambos roles, pues llegan a chantajear emocionalmente a los hijos argumentando dolores, padecimientos, productos de la indiferencia de los hijos hacia con ellos, para que los hijos les lleven sus problemas, para que los hijos les involucren en todas las situaciones y ellas sienten que están protegiendo a sus hijos, cuando todo lo contrario, los están inhabilitando en un mundo en el cual no son capaces de relacionarse. Estas personas, un niño criado con estas características y tiende a tener problemas en su trabajo, no ha aprendido a fijarse objetivos, no sabe cómo comportarse en público de manera adecuada, no sabe adquirir una perspectiva de lo que quiere, pero también de cómo ejercer autocontrol, cómo hacerle frente a la adversidad y cantidad de situaciones a las cuales el niño está inhabilitado porque sigue siendo ese niño que necesita a su madre para que le resuelva, para que le diga, aunque realmente la solución de la madre o del padre ya no le sirva para nada, al menos hay una satisfacción mental de decir, tengo a alguien que me dice qué hacer. Y esto es muy serio y muy grave, porque estas personas de adultas no tienen idea y no se dan cuenta que necesitan cambiarlo, porque es inconsciente, no saben que no saben. Repito, personas que se convierten, el niño que es tratado así, como el niño mimado, que a todo le complacían, y no necesariamente porque haya habido opulencia o porque haya habido abundancia económica, simplemente porque todo se lo resolvían o pensaban que los padres le hacían un bien resolviéndole todo. No, tú no lo hagas, yo lo hago por ti, yo lo hago por ti. Y empezaban a inmiscuirse tanto en la vida de sus hijos que los crearon incapacitados para soportar y superar los retos de la vida. Ese sano deseo de adaptarse y ese dolor que se produce cuando estamos con situaciones adversas en la parte laboral, en la parte familiar, es sustituido inmediatamente por la necesidad de permanecer cerca de la madre o del padre. Están todo el día constantemente hablándoles para de todos sus problemas con la pareja, con los hijos, con su salud, con su trabajo,
Y a veces hasta los padres ya son unos ancianitos, pero no se ha roto esto. Porque ya cuando la mamá ya no esté o el papá ya no esté, buscarán depender de otras personas. Porque ellos no saben cómo enfrentarse a la vida. O, en el peor de los casos, van a caer en las adicciones. Fíjense que lo curioso es de la palabra adicción. La etimología viene de lo mismo que se dice de una persona que no puede expresar, a decir. Es decir, cuando tú utilizas el prefijo a, es sin. Dicción, adicción, no puede decir sin decir. Las personas que no tienen esa manera de poder expresar y sentirse escuchadas buscan las adicciones. Eso es uno de los motivos por los cuales las personas caen en las adicciones. Por un problema con este vínculo paterno y materno. Dijimos que cuando ese niño llega a la edad adulta con un fuerte complejo, ya sea hacia el lado del padre o la madre, no va a buscar desarrollar su independencia, sino que estará poseído por esa esclavitud hacia con los padres. No sabe pelear las batallas de la vida, no sabe luchar. Busca el círculo protector de la madre y del padre para ser liberado de responsabilidad y que le digan qué debe hacer. Porque tiene un miedo hacia la sociedad y inmediatamente tildan de que todos en su trabajo le tienen mala idea, todo hablan mal a sus espaldas y empieza a hacerse historias en su cabeza, mismas que transmite a la madre y la madre le recibe todo esto y se crea ese círculo vicioso, pero se está anulando la capacidad de madurar. Por eso si tú eres una madre o un padre así, necesitas recapacitar. Si quieres un bien verdadero para ti, para con tus hijos, pero si tú eres un hombre niño o una mujer niña, es tiempo de que trabajes. Mira, te voy a decir algo que quizás te impacte, pero te lo diré en este momento. Aquellos que no son capaces de aprender de los hechos más violentos que han tenido en su vida, llámale si tú quieres Dios, el universo, la conciencia cósmica, hace que los vuelvas a reproducir tantas veces como sea necesario hasta que entiendas qué es lo que necesitas trabajar. Porque lo que niegas te somete, pero lo que aceptas te transforma. Así lo decía Carl Jung. Entonces, cuando están enfrentando esta crisis de identidad y angustia, depresión propias de la adolescencia, los arrastran por toda su vida. Y lo peor es que eventualmente esa coraza desde necesitar a tu mamá, a tu papá para que te resuelva, se va a ir cayendo poco a poco, pero no lo suficientemente adecuado para que te des cuenta antes de que tu vida se vuelva un desastre. Porque cuando menos te acuerdas, se te fue la vida, cuando menos lo esperes, ya se te fueron los años. Ya eres un adulto mayor, sin la capacidad, con tu salud desquebrajada, una vida laboral insoportable, parejas insatisfactorias, relaciones insatisfactorias, o a veces ni siquiera sin pareja, a veces ni trabajo, ni salud. Pero déjame decirte que si quieres vivir, debes luchar. Debes de aceptar la realidad tal cual es y no como quieres que sea. Y entonces fijarte objetivos alcanzables para mejorar tu vida. Aventurarte en lo desconocido y por ti mismo tomar las riendas y dejar y cortar ese cordón umbilical con tus padres. Nadie va a venir a salvarte. Oye, pero que me siento solo. No, no estás solo, estás contigo y podrás salir adelante siempre y cuando trabajes profundamente en ti. Cuando este problema es tan fuerte, siempre recomiendo asistir a terapia con un profesional para que te ayude a darte cuenta. Bien, pues esto es lo que quise compartir en este podcast. Hay mucho que hablar del tema.
probablemente da para otro episodio, pero por ahora lo dejamos aquí. Que tengan un excelente día.